firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina. De estar juntos para enfrentar al imperio, al Fondo Monetario Internacional y a la oligarquía de este país. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Segundo, los empleados públicos dejarán de tener 30 días y pasarán a los mismos 15 días del sector privado. Tercero, los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario. Las medidas económicas presentadas en el decreto 883 corresponden a un acuerdo firmado entre el gobierno de Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional. En este acuerdo, el FMI le otorga un préstamo al gobierno para superar el déficit en su presupuesto. A cambio, el Ecuador se compromete a realizar ajustes en su política económica. Rechazamos esta medida y nos declaramos en el mes de la resistencia para ir con acciones graduales. La CONAIE nos convocamos, toda su estructura, las 15 nacionalidades, 18 pueblos y el Frente Unitario de Trabajadores y el Colectivo Nacional de los Sectores Sociales, Pueblos y Nacionalidades, el mes de octubre a la gran movilización nacional. Es un momento histórico en el Ecuador. Niveles de movilización, de combate aquí en Quito y a nivel del país. Pelearon aquí en Quito de Carapungo, ya los trabajadores, los sectores populares, a la altura del centro de Quito en la 10 de agosto, donde hacíamos un llamado a nosotros por los impactos económicos y la gente comenzó a unirse, a organizarse, a levantar la solidaridad. Eso es conocido por Quito en el tema del sur. Ahí se hizo a la altura del puente de Guajaló, en el Beaterio, en el tema de la nueva vía oriental, en el tema de Sangolquí. Evidentemente los trabajadores sufrimos estos impactos porque frente a un congelamiento salarial se determina ya el alto costo de la vida. Sube la gasolina, sube todo en el país, los precios de primera necesidad. Por eso los trabajadores hemos rechazado y hemos condenado este decreto 883. En ese marco, en el marco de las protestas, tenemos en esta mañana 19 personas detenidas. El presidente ha firmado hace unos minutos el estado de excepción y en ese estado de excepción nos encarga tareas específicas, tanto al ministro Jarrín como a mí en calidad de encargados del Ministerio de Defensa y de Gobierno. Los distintos sectores sociales que nos encontramos levantados en lucha en contra de un gobierno neoliberal como el gobierno de Lenín Moreno, ratificamos la movilización, la unidad y la organización como el único instrumento para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Ratificamos nuestra firme convicción de decirle que no vamos a ceder en esta lucha si el gobierno nacional no deroga el decreto ejecutivo 883, si no deja de lado las intenciones del incremento de los pasajes que acaba de anunciar el incremento de 10 o 15 centavos. Le decimos al gobierno nacional que esta lucha no es solamente contra las medidas económicas, esta lucha es en defensa del agua, en defensa de los territorios, es en contra de la ampliación petrolera en nuestro país. Esta lucha es en defensa del medio ambiente, en defensa de los derechos de los trabajadores que quieren ser anulados por el gobierno nacional y por el ministro de Trabajo. En ese marco es que el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, el Movimiento Indígena y el Frente Popular ratifica
el levantamiento, las movilizaciones, el paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Frente a las declaraciones del presidente de la República al decir de que todas estas movilizaciones y todo esto es financiado por el gobierno de Nicolás Maduro y por el gobierno por el expresidente de la República, Correa. Mire, el que le está haciendo propaganda al correísmo es el gobierno, no nosotros. El que lo está posesionando al correísmo es el gobierno. Ese es el error, no entendemos quién lo asesora. ¿Quién le está poniendo el gobierno? No haga violencia. Ayer, ¿cómo se atacó a los indígenas? ¿Cómo se desalojó? ¿Acaso somos delincuentes? ¿Por qué no ponen a los delincuentes a la cárcel? ¿Por qué no les hacen pagar lo que nos han robado? 11 días de movilizaciones y protesta social hicieron retroceder al gobierno. Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Entendemos y el irrespeto a los derechos humanos, la violencia desmedida contra el pueblo y el terrorismo de Estado. Si en verdad queremos paz, señor presidente, como es la ministra hoy Interior y ahora de Gobierno y su ministro de Defensa, pedimos su inmediata separación de estos dos ministros. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. La unidad de los trabajadores del movimiento indígena y de los sectores sociales ha permitido derrotar una política neoliberal implementada por los grupos económicos y políticos de nuestro país. Es fundamental entonces y se ratifica que la unidad y la lucha hace retroceder estas políticas y para nosotros se convierte en una victoria muy importante. Los trabajadores plantearemos y ratificaremos la derogatoria del decreto. Segundo, de que no se envíe a la Asamblea las contrarreformas laborales donde se pretendía presentar nuevos tipos de contratos precarios al pueblo ecuatoriano. Plantearemos de que no es correcto de que se quite los 15 días de vacaciones a los servidores públicos y también que no se disminuya el día del salario como se venía anunciando. Entre otros son los aspectos fundamentales. Siempre nosotros hemos planteado la predisposición de sentarnos a discutir. Nosotros creemos de que se debe discutir una política laboral en nuestro país que tiene que ver con diferentes aspectos, acompañada de fomentar a la pequeña y mediana industria, el tema de la agricultura, el tema del turismo, el tema de discutir una política laboral acompañada de incrementos de salarios para generar demanda. Si hay demanda va a haber producción y si hay producción va a haber empleo. Entonces nosotros siempre vamos a estar predispuestos a sentarnos a discutir una política laboral para resolver el empleo y el subempleo que existe de los 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa. Después del diálogo empezó una persecución judicial a los dirigentes de los trabajadores y del movimiento indígena.